Fémur. Fíjense, el fémur es el hueso más largo del cuerpo. ¿Ok? Eso siempre se pregunta. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo? El fémur. El fémur, igualito como todo hueso, tenemos que decir qué tipo es, ya lo dijimos. Es un hueso largo, por lo tanto va a tener una epífisis proximal y una epífisis distal y un cuerpo, ¿verdad? Una diáfisis. ¿Qué forma tiene? Tiene forma prismática triangular. Ya conocemos un prisma triangular, ¿verdad? Que es una estructura alargada en forma triangular. En tercer lugar, ¿dónde se ubica? En la región del muslo y articula hacia arriba con el coxal y hacia abajo con la tibia, ¿ok? Hacia arriba con el coxal, hacia abajo con la tibia. ¿Cuántas caras y cuántos bordes va a tener? Fíjense, vamos a adelantemos. Epa. Si hacemos un corte transversal del cuerpo del coxal, del fémur, vamos a ver que el fémur tiene esta forma, ¿ok? Tiene tres caras. Una cara anterior, una cara interna y una cara externa. El fémur se parece mucho al húmero, ¿ok? ¿Se acuerdan que el húmero era al revés? El húmero era una cara posterior, una cara interna, una cara externa y tres bordes, anterior, interno y externo, ¿verdad? El fémur es lo contrario, ¿ok? Esto es anterior y esto es posterior. Entonces, tiene tres caras. Una cara anterior, una cara interna y una cara externa. Y tiene tres bordes. Un borde posterior, un borde externo y un borde interno y un borde externo. ¿Ok? Entonces, tres caras y tres bordes. Bien, ya describimos el tipo, la forma, la ubicación, las caras y los bordes. Ahora vamos a escribir lo más pertinente que hay en el hueso. Como siempre lo hacemos, desde proximal a distal. Ese es el orden. Proximal a distal. En la epífisis proximal, ¿qué vamos a encontrar? Fíjense, vamos a encontrar una superficie lisa en forma de esfera que es la cabeza del fémur. ¿Ok? Cabeza del fémur. Vamos a escribir aquí. Ajá, seguimos. Entonces, esa superficie lisa es la cabeza del fémur, que se diferencia de la cabeza del húmero porque la cabeza del húmero representa un tercio de esfera, ¿ok? Y la cabeza del fémur representa 2/3 de esfera, o sea que la cabeza del fémur es más esférica, que la del húmero, ¿ok? Repito, la cabeza del fémur es más esférica que la del húmero, ¿sí? Por debajo de la cabeza tenemos lo que es el cuello. Cuello, en este caso, cuello anatómico. ¿Sí? Cuello anatómico porque también tenemos un cuello quirúrgico. Y tenemos dos dos superficies óseas. Una que mira hacia adentro, que es el trocánter menor, anteriormente llamado trocantín. Y uno que apunta hacia afuera y hacia atrás, que es el trocánter mayor. ¿Ok? Anteriormente esto se llamaba trocantín y trocánter. Ahorita se llama trocánter menor y trocánter mayor. Muy bien. Otra cosita. Por delante del trocánter mayor y por delante del trocánter menor existen unas eminencias, que son las eminencias pretrocantéricas, ¿ok? Entre una eminencia pretrocantérica y la otra se forma una línea ósea que es la línea intertrocantérica anterior, ¿ok? Línea intertrocantérica anterior, ¿sí? Y por debajo de todo eso se encuentra lo que es el cuello quirúrgico del fémur. Como el cuello quirúrgico del húmero es la zona más frágil del hueso. Se lo van a encontrar mucho que en la consulta, en la emergencia, le llegue una paciente, una anciana, que no pueda caminar. Y usted le preguntan, ¿qué le pasó? Se cayó. ¿Y cómo se cayó? Bueno, iba caminando, se mareó y cayó sentada sobre las nalgas. Cayó sobre las nalgas. Eso ocurre mucho en los pacientes de tercera edad. Cuando caen sobre las nalgas, se fractura el fémur a este nivel, ¿ok? Y el paciente pierde automáticamente la capacidad para caminar. ¿Por qué? Porque le duele muchísimo. Eso es muy doloroso. Esto es lo que se denomina fractura de cadera. Por supuesto, se puede fracturar aquí, 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 en cualquier sitio, pero normalmente se fractura a este nivel. Fractura de cadera, ¿ok? Importante porque lo van a ver bastante. El tratamiento de eso es quirúrgico. Esto es quirúrgico. Se pueden usar medidas de sostén para tratar de que no se desplace más el hueso, porque esa es la idea, que no se desplace más.
pero el tratamiento es quirúrgico y va a depender de la edad del paciente también, porque hay veces que lo operan y no queda 100% bien. Bueno, también depende del sitio de la fractura. Si es a este nivel, el paciente puede volver a caminar, pero con cierta dificultad, ¿ok? No es que queda 100% bien. Es una fractura bastante delicada. Muy bien. Esto ¿Y es... por qué se fracturarían allí y no en el coxis? Bueno, el coxis me imagino porque es más resistente. Me imagino porque es más resistente. Sin embargo, pueden presentar lo que se llama coxigonidia, que es que el fémur no es que se fractura, sino que se desplaza hacia adelante, ¿ok? Y entonces al desplazarse hacia adelante se inflama esta zona y causa dolor al sentarse. A Pero, mí me pasó que, o sea, que me caí hace muchísimo tiempo y tuve como una luxación en el coxis, entonces pero se no lucha me fracturé el fémur. o se desplaza. Realmente el coxis es muy pequeño para fracturarse, ¿saben? El coxis es como una piedrita más o menos, una piedrita que tenemos nosotros al final de la columna. Y realmente es muy pequeño para fracturarse. Tiene que ser un traumatismo muy duro, muy fuerte. ¿Ok? No es como el cuello quirúrgico que es muy frágil. Cualquier traumatismo que lleve a la persona ahí se puede fracturar. ¿Me explico? Sí, sí. Ok. Esto es si vemos a la epífisis proximal desde anterior. Si la vemos desde posterior, vemos la cabeza, el cuello, trocánter mayor, trocánter menor, y entre ambos se van a formar, o se va a formar, mejor dicho, la línea intertrocantérica posterior, que en algunas literaturas la llaman cresta intertrocantérica. Cresta intertrocantérica, porque ahorita vamos a hablar de otra cresta, ¿ok? Cresta intertrocantérica. Muy bien. Si vemos a la epífisis proximal del fémur desde arriba, vemos que en la cabeza del fémur, en la parte más superior, en el vértice de la cabeza del fémur, hay una fosa, que es la fosa del ligamento redondo o fosa de la cabeza del fémur, donde se va a originar un ligamento que es el ligamento redondo del fémur. Eso pero lo vamos a ver en artrología, ¿ok? Fosa del ligamento redondo. Y vemos que el trocánter, si lo vemos desde arriba, también vemos una fosa, que es esa que se marca ahí, que es la fosa digital del fémur, donde se va a insertar un músculo. Se pregunta mucho, ¿qué músculo se inserta en la fosa digital? Eso lo vamos a ver en miología. ¿Ok? Muy bien. En cuanto al cuerpo, no hay muchas cosas llamativas relacionadas al cuerpo. Fíjense, esto es un fémur visto desde posterior, un fémur derecho visto desde posterior. ¿Ok? Este es el borde posterior del fémur. Y ese borde posterior se modifica cuando llega a la epífisis proximal o a la epífisis distal. Fíjense, cuando llega a la epífisis proximal del fémur, no llega aquí a la epífisis proximal, se va, ese borde posterior se cuatrifurca en 4 líneas óseas. ¿Ok? 1, 2, 3, 4 y 5. No tengo las líneas marcadas, pero es esta estructura que ustedes ven aquí. El borde posterior, cuando llega a la epífisis proximal, se cuatrifurca, se divide en 4 líneas óseas, que la vamos a llamar cresta áspera. ¿Ok? Esas 4 líneas óseas forman la llamada cresta áspera. ¿Ok? Importante porque ahí se van a insertar músculos. Eso lo vamos a ver también en biología. Cresta áspera. Y ese borde posterior, cuando se dirige hacia la epífisis distal, en lugar de cuatrifurcarse, se bifurca. Se divide en 2 líneas óseas que delimitan esta zona que vemos aquí en el fémur, que es la cresta poplitea, que es importante también porque siempre se pregunta cuál es la superficie del fémur que no articula absolutamente nada, ni ligamentos, ni tendones, nada. Esa es la cresta poplitea, ¿ok? La cresta poplitea es donde no se inserta absolutamente nada, nada de nada, ¿ok? Muy bien. Y nos queda ahora la epífisis distal del fémur. La epífisis distal del fémur, fíjense, es un fémur derecho, sigue siendo derecho. Aquí la vemos desde anterior, aquí la vemos desde posterior, interno, externo, externo. Fíjense, si la vemos desde anterior, vemos solamente una estructura, que es esto que vemos aquí, que es una superficie lisa y por lo tanto es articular. Eso que está ahí es la llamada tróclea del fémur, ¿ok? Fíjense que hay que ponerle apellido a las trócleas y a los cóndilos,
¿Por qué? Porque no solamente tenemos tróclea y cóndilo en el húmero, tenemos tróclea y cóndilo por todos lados. Entonces, eso que vemos ahí en una vista anterior o en la cara anterior de la epífisis distal del fémur es la tróclea, ¿ok? Que va a recibir a la rótula. A ese nivel se articula la rótula. Y si lo vemos desde posterior, vamos a ver estas dos estructuras aquí, ¿ok? Estas dos estructuras lisas también y que tienen forma esférica, que son los cóndilos del fémur. Un cóndilo interno y un cóndilo externo, ¿ok? Cóndilo interno y cóndilo externo, ¿sí? Importante porque ellos se van a articular con lo que son las mesetas tibiales, ¿ok? Esa porción del fémur es la que se articula con la tibia. Fíjense, entre un cóndilo y el otro cóndilo se forma una fosa o una cavidad, que es la cavidad intercondilia, ¿ok? Cavidad intercondilia, donde se van a articular también o insertar ligamentos, los ligamentos cruzados de la rodilla. Cavidad intercondilia, cóndilo interno, cóndilo externo. Vean que el cóndilo tiene dos caras. Una cara que mira hacia afuera, que es la cara externa, y una cara que mira hacia la cavidad intercondilia, que es la cara intercondilia, ¿ok? Si ustedes lo buscan en los libros, le va a aparecer cara intercondilia, cara externa del cóndilo externo, cara interna del cóndilo interno, pero para no volvernos un 8, vamos a decir que cada cóndilo tiene una cara externa, ¿verdad? Cara externa, y una cara intercondilia, ¿ok? Que mira hacia la fosa intercondilia. Muy bien. Y nos queda decir que por encima de los cóndilos existen unos tubérculos, ¿ok? O tuberosidades, que son las tuberosidades supracondilias. Supra porque están por arriba. Supracondilias. Supracondilia interna, tuberosidad supracondilia externa. Interna, externa, ¿ok? Muy bien. Y nada más, absolutamente nada más de fe. Vamos a la aplicación. Qué buena la aplicación, ¿vale? Ajá. A ver, ¿dónde está? ¿Qué pasa con esto? Soy nuevo en esto, ¿vieron? No hay problema, no hay problema. Ok, fíjense, aquí vemos un miembro inferior, ¿verdad? Ya sacamos el coxal, ahora vamos a agarrar el fémur. Vean cómo la cabeza del fémur se articula con el acetábulo del coxal. Y vean cómo los cóndilos, de dar vuelta, los cóndilos del fémur se articulan con lo que es las mesetas tibiales. Las mesetas tibiales las vamos a ver en la próxima clase, ¿ok? Fíjense, ahí está clarito. Uy, qué buena, vale. Sacamos esto y fíjense. Epa. Fíjense, ¿qué vemos aquí? Vean que el fémur tiene forma prismática triangular, si la vemos desde arriba, tiene forma prismática triangular y tiene entonces, lo ponemos así, desde anterior, cara interna, cara externa, y tiene un borde posterior, un borde interno, pero un borde externo y un borde interno, ¿ok? Facilito. Muy bien. ¿Qué vemos en la epífisis proximal? La cabeza, que está marcada. Vean la fosa del ligamento redondo. Voy a sacar esto. Vean la fosa del ligamento redondo. Aquí. Esto que se marca ahí. Es la fosa del ligamento redondo. ¿Ok? Esto, fosa del ligamento redondo. Ahí está, clarito. Seguimos subiendo. Ahí vemos la fosa del trocánter mayor. ¿Ok? O fosita digital. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más vemos en la epífisis proximal? El cuello anatómico. Esto que está aquí. ¿Ok? Y fíjense que vemos el trocánter menor y el trocánter mayor. ¿Ok? Volvimos otra vez. Vamos a ver. Vista posterior, vista anterior. Ajá, aquí estamos. Trocánter menor, trocánter mayor. Aquí estaría la eminencia pretrocantérica
y la otra eminencia pretrocantérica. Y entre uno y el otro está la línea intertrocantérica anterior, que ahí la vemos. Esto que ustedes ven aquí, esto. ¿Corro? Esto que ustedes ven aquí. Eso es la línea intertrocantérica anterior. Y el cuello quirúrgico estaría a este nivel. A ese nivel es donde se fractura normalmente el fémur. Vemos desde posterior, trocánter mayor, trocánter menor, la línea intertrocantérica posterior. Muy bien. Fíjense, vean el borde posterior del fémur, este que está aquí, y vean cómo él, cuando llega a la epífisis proximal, se cuatrifurca. Lo que pasa es que es difícil verlo, pero se divide en 1, 2, 3 y 4 líneas, ¿ok? Toda esta estructura que está aquí, la llamamos cresta áspera, ¿ok? Eso es la cresta áspera. Y vean que, si se acerca a la epífisis distal, él se bifurca, ¿ok? Y forma la cresta poplitea, esto que está aquí. En la cresta poplitea no se inserta absolutamente nada, ¿ok? Nada, pero nada, nada de nada, ¿ok? Si le damos vuelta al fémur, a ver, volteate. Ahí vemos clarito la tróclea, ahí se inserta la patela. Si le damos vuelta, date vuelta, adelantamos. Muy bien. Vemos, si le damos vuelta, vemos los cóndilos, ¿ok? Cóndilo interno, cóndilo externo. Y vean que el cóndilo tiene dos caras, una cara externa y una cara intercondilia. Y esto que está aquí es la cavidad intercondilia, ¿ok? ¿Sí? Importante que se acuerden de eso porque ahí se insertan los ligamentos cruzados. Y los tubérculos, tubérculo supracondilio interno y el tubérculo supracondilio externo. Y nada más, todo eso es lo que hay que saber del fémur, ¿ok? El resto de los huesos, tibia, peroné y los huesos del pie, lo vamos a ver en la próxima clase. Y esta que está aquí es la rótula, que también la vamos a ver en la próxima clase, ¿ok? ¿Me entendieron? Perfectamente. Sí. Ok. Muy bien. Olis. Llegando tarde. Manuel llegó. Por eso, Manuel. No, son las 3. Bueno, estamos listos por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Me entendieron? ¿No me entendieron? Clarísimo. ¿Alguna Sí, pregunta que sí, tenga? entendí bastante. El Atlas ayuda bastante. Sí, muy buena. Muy buena. A mí me gusta bastante. Es como si tuviéramos el hueso en la mano. Un poquito difícil de manejar, pero bueno. Por lo menos para mí. ¿Alguna pregunta que tengan? Creo que ahorita no tengo preguntas yo, por lo menos. Quedé bastante claro. Ok. Manuel. Yo tengo Ajá. Ajá. una fractura de Uy, no se me entiende. una placa metálica. Pueden realizar Hay que escribirlo. Escríbelo, Ángel, porque no se te No se entiende. escucha nada. Escríbelo por aquí o por el grupo. O escríbelo al WhatsApp. Ajá. Escríbelo aquí. Manuel, ¿dónde estabas? ¿Estabas durmiendo? No, no tenía luz. Qué raro. Qué raro aquí. La luz de Camaguán. La luz y sus cosas. Igual Manuel grabó la clase, ¿viste? Cualquier cosa la ves. ¿Oíste? Luis. Luis. Está bien, Ah, bueno. está bien. Luis, Profe, Luis- yo tengo una pregunta. ¿Ah? ¿Pueden haber o pueden existir pelvis femeninas que tengan ese triángulo como hacia adelante, como los hombres? Sí. O Eso viceversa. se llama pelvis platipeloides. Las mujeres, eso es un 3% de los casos que hay mujeres que nacen con la pelvis de un hombre. Ah, O ok. con- Y cuando... Ok, Ajá. ok.
Y cuando se refieren a pelvis estrecha, en el caso de las mujeres que no pueden dar a luz naturalmente, pues, ¿es por qué? Bueno, por eso. Bueno, Ah, por eso lo lo que pasa mismo. es que eso tiene sus medidas, ¿no? Y la pelvis femenina adecuada para el embarazo es la pelvis ginecoides, ¿ok? Pelvis Ah, ginecoides. ok. Ahora, las pelvis que no son adecuadas para el parto son las pelvis androide y la pelvis platipeloide, ¿ok? Porque son pelvis muy estrechas. O sea, su diámetro, el diámetro anteroposterior, lo que pasa es que tendría que mostrarles, darles una clase de diámetros de la pelvis, pero entre el sacro y la sínfisis del pubis hay un diámetro que es de 9.5, ¿ok? Perdón, que es de 10.5 en una pelvis adecuada para parir. Y entre una espina asiática de un coxal y una espina asiática del otro coxal hay un diámetro que es también de 10.5, ¿ok? Eso es lo adecuado para que la cabeza del bebé y el cuerpo del bebé pase por ahí. Si la pelvis tiene esos diámetros más estrechos, por lo tanto, esa pelvis es estrecha, ¿sí? Se considera estrecha y no puede parir, o no es que no puede parir, si lo forza, sí puede parir, pero no es lo adecuado, ¿ok? Porque puede traer consecuencias para el bebé, ¿sí? Por esa razón es que uno dice, no, esta mujer tiene pelvis estrecha y no puede parir, ¿ok? Ah, ok, A veces ok, es tan ok. estrecha, a veces es tan estrecha, en el caso de la pelvis platipeloide, es tan estrecha que ni que haga lo que haga, el bebé va a pasar por ahí, ¿ok? Y a juro hay que hacerle una cesárea, ¿sí? Ok, ¿Me entiendes? sí, gracias. Ok, ok. Y otra, disculpe, tú sabes que, o sea, porque cuando existen que sí, operaciones de, no sé, hernias discales, por ejemplo, esa persona no puede dar a luz así normal? Porque cuando hace una operación Ok. de hernia discal, eso deja como una cicatriz, ¿ok? Cualquier esfuerzo que haga la persona, ese disco se va a volver a herniar, ¿sí? Ah, Va a ok, volver a sentar hernia y que eso puede ser peor, ¿ok? ok, ok. Entonces, imagínense ustedes que la mujer esté pariendo, eh, la palabra dar a luz no se usa, ¿oyeron? En medicina. Se usa es parir. La mujer está pariendo. Suena feo, pero bueno, ni modo. Eso me lo dijeron a mí en una revista, me insultaron por decir eso. Tremendo. Bueno, este, No lo eh, sabía. sí, para que lo tengan en cuenta, ¿oyeron? No lo vayan a decir en una revista porque le van a decir un montonar de cosas. Ok, Eh, Imagínense ustedes que una mujer, vamos a suponer, una mujer tiene una operación de hernia discal en la columna lumbar, ¿verdad? Que es el sitio más frecuente. Y está pariendo y pujando y pujando, y en ese puje se prolaxa nuevamente el disco. Eso no se va a prolaxar de a golpe, pero sí va prolaxándose hasta un punto en que puede producir la hernia discal. Y eso es muy doloroso. ¿Y qué va a ocurrir? Se suprime por completo las contracciones de la mujer y si el niño está en el canal del parto, hay que sacarlo por una cesárea de emergencia. ¿Me explico? sí, el dolor Entonces, debe ser inmenso. Mm, para sí. evitarnos complicaciones, mejor le hacen cesárea. ¿Me entienden? Sí, gracias, profe. Igual siempre se prefiere el parto, ¿oyeron? Siempre y cuando la mujer pueda parir, mejor. Si hay un caso excepcional que no puede parir y hay que operarla por cesárea, bueno, ya ahí se operará por cesárea, pero siempre se prefiere el parto por la cesárea. ¿Ok? Ajá. A ver qué me preguntó Ángel aquí. Eh, bueno, depende de qué casos. Depende de qué casos. Normalmente se coloca una prótesis. Por ejemplo, cuando el paciente se fractura la cabeza del fémur o el cuello anatómico del fémur, se coloca una prótesis. ¿Ok? Una prótesis que tiene la forma de la cabeza del fémur. ¿Sí? Y se deja ahí y el paciente recupera cierta funcionalidad de la articulación, aunque no el 100%. Y el resto de los casos se puede poner una placa o se colocan tornillos, si no me equivoco, no sé, no estoy 100% seguro, se colocan tornillos que
fijan las dos superficies óseas. ¿Ok? Pero bueno, eso va a depender del tipo de fractura, porque la fractura de cadera se dividen en tipos. Se dividen como en 8 o 9 tipos. Entonces, cada tipo tiene su manejo, pero siempre es quirúrgico. ¿Ok? Perfecto. Ajá. Profesor, una pregunta. Mi prima, bueno, prácticamente mi sobrina, tuvo una fractura cuando se cayó de un caballo y ella quedaba más harta de un lado que de otro. ¿Esto debido a qué? Ajá. ¿Sí me escuchó, profe? Ya va, Así. quedó caída de un lado. Que, o sea, Ahora sí. que una pierna le quedó más larga que otra luego de curarse la fractura. Exacto, exacto. Y le hicieron una operación en el hueso coxal. ¿A qué Ajá. se debe eso? Pero ¿a qué se debe que haya quedado con la diferencia? Sí. Ujú. Bueno, puede ser que cuando hicieron la fractura, pero cuando hicieron la operación, de repente el hueso quedó muy angulado. ¿Ok? Eso va a depender siempre de la fractura. Pero de repente el hueso, la fractura, para poder unir las dos superficies óseas, tuvieron que, digamos que, ¿cómo les explico? Tuvieron que como que atraer un poco más el hueso, o sea, como que traccionar más el hueso. Y eso le quitó un poquito de diámetro al coxal. Y es por eso que hay la diferencia entre uno y el otro. O también puede suceder que a veces cuando realizan la cirugía del coxal, un coxal queda un poquito más alto que el otro. No es lo ideal, pero a veces puede suceder que un coxal queda más alto que el otro. Y eso deja una diferencia, obviamente, porque el fémur asciende, la tibia asciende, los huesos del pie ascienden, entonces deja una diferencia. Y en ese caso, mandan a colocar una bota al zapato, le ponen un tacón, ¿ok? Y así se normaliza la diferencia. ¿Me explico? Sí, Claro, sí, claro. sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sería un Los zapato tipos, como a lo de los niños, ¿no? Cuando les están corrigiendo las piernas, por ejemplo, que le ponen zapatos, me olvidó el nombre, propedéuticos, algo así se llama. Ajá, Ortopédico. Eso. un parecido. Pero la diferencia es que eso no va a corregir nada. O sea, eso para que la niña no camine con diferencia, se le coloca eso. Me explico, pero no es que porque use eso, a la larga va a dejar de caminar así, o va a dejar de tener la diferencia. No, no, siempre va a tener la diferencia. ¿Me explico? ¿Me expliqué? Ah, claro. Sí. Ok. Ok, ¿Alguna profe, otra pregunta? buenísimo. sí, yo tengo otra. ¿Los tipos de pelvis se ven antes o necesariamente durante el embarazo? En el embarazo, uno tiene un método para evaluar la pelvis que es anteriormente se evaluaba por radiografía. Hoy en día se usa la llamada pelvimetría digital, que es que uno le hace un tacto al paciente, hace unas medidas con el mismo tacto y ve qué tipo de pelvis tiene la paciente. Y de acuerdo a eso uno sabe y dice, bueno, si puedes parir, no puedes parir. Ah, ok, gracias. Perfecto, Pero eso porque sí, antes del parto, antes del parto. Ahí, ahorita, por ejemplo, aquí en la villa, en el hospital lo hacen durante el parto o unos minutos antes del parto. Eso la mamá es las locuras. ¿Por qué? Porque si la pelvis no es adecuada para el parto, ustedes van a esperar para decirle eso a la embarazada unos minutos antes de que de que inicie el trabajo de parto. ¿Qué es lo Pésimo, sí. ideal? Le dicen le evalúan. Yo siempre cuando estaba en el ambulatorio, cuando hacía control de embarazo, yo iba, le decía a la mamá, mira mamá, si era primeriza, si no es primeriza, no, porque ya sabe qué tipo de pelvis tiene. Pero si es primeriza, yo le decía a la mamá, mira mamá, me vas a traer unos guantes y te vamos a hacer un tacto en la semana 36 o 35. Yo iba, le hacía el tacto, hacía mis medidas y veía, mira, si puedes parir. Si puedes parir, no hay problema, espérate a la fecha y vas al hospital. Ahora, si yo hacía el tacto y veía, no puedes parir, tienes que ir al ginecólogo o al ginecostetra en el hospital y que te pauten tu cesárea.
¿sí? Porque eso es lo ideal. No van a esperar el día del parto. Mira, no puedes parir, hay que operarte. Imagínense. Entonces, bueno, yo mi consejo es que hagan eso, ¿vieron? Perfecto, perfecto. Gracias. Ok. Sí, Ok, me imagino que, bueno, en ese caso de la villa, lo hacen cuando no son embarazos múltiples, porque por lo general los múltiples son que si cesárea, juro, ¿no? si es embarazo múltiple, lo ve alto riesgo obstétrico y eso sí ya es cesárea. Ah, ok, ok. Una vez tuve un embarazo, una mujer embarazada, una enana, una mujer acondroplásica y era gemelo. Wow. Y los dos niños no eran enanos. Wow. Al final, Yo sí bueno, soy melliza. la enana, Ah, la enana, la acondroplásica no pudo parir. O sea, en realidad abortó. Abortó porque obviamente el vientre era muy pequeño, el útero era muy pequeño para alojar a los dos, y más si los dos no eran enanos. ¿Me explico? Entonces tuvo que abortarla. Y eso Pero ya en puede ese caso, verse, ¿cómo? y eso lo pueden ver en radiografías. Si eh, si es embarazo múltiple. O sea, si son por lo menos que no tienen el mismo síndrome que la madre, que son así personas sin No, acondroplasia. esto hacen estudios genéticos intrauterinos. Hacen se me olvidó el nombre, algo así como corioamniocentesis, o sea, corioamniocentesis. Y entonces a partir de esa amniocentesis, toman una muestra del cordón umbilical y evalúan, ya sea un estudio genético ahí para evaluar si los niños nacen con el mismo síndrome o no. Por supuesto, hay que tener una mandilata de plata para poderlo hacer. La muchacha lo tenía. Genial. Wow. bueno. ¿Alguna otra pregunta? Yo Creo que veré la no. clase. Yo veré la clase por video. Sí, Mándame- Luis te la pasa. Perfecto. Y cualquier pregunta, Perfecto, bueno, me avisa. Ok, Entonces nos vemos está bien. el lunes a las Lunes. 2, ¿oyeron? Perfecto, perfecto. Gracias, profe. Gracias, Hasta, profe. chaito.